Bueno, pues vamos a empezar con la 8ª sesión de nuestro seminario Acercamientos Matemáticos y tengo el gusto de presentarles a Rocío Mesa. Rocío estudió la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Después vino aquí a la UAM Iztapalapa a estudiar la maestría y su tesis de maestría fue acerca de códigos cíclicos sobre anillos ZP. ALAIS. Y actualmente está estudiando el doctorado en matemáticas y su tesis es acerca de distribución de residuos cuadráticos. Así. Pues adelante, Rocío. Gracias, Lupita. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, agradecemos primero la invitación a los organizadores de este seminario. Creo que es una muy bonita idea que podamos venir a platicar de demostraciones bonitas de matemáticas, ¿no? En particular, pues yo sí hice un poquito de trampa y escogí un tema que está relacionado con lo que yo trabajo, que son los residuos cuadráticos. Y bueno, la charla está planeada. Primero vamos a hablar un poquitín de qué son los residuos cuadráticos, para qué se estudian, para poder después usar la notación adecuada, que va a ser el símbolo de Legendre. Y por último, vamos a la ley de reciprocidad cuadrática y vamos a dar una de sus demostraciones. La ley de reciprocidad cuadrática es uno de los teoremas en matemáticas que cuenta con más demostraciones. De hecho, dice el libro que es el que tiene más. Se han contado más de 200 demostraciones. Algunas son pequeñas variantes unas de otras sí usan ideas muy distintas, con determinantes, las pruebas clásicas basadas en el lema de Gauss, que es una de las que vamos a ver aquí, etcétera, ¿no? Incluso hay generalizaciones de la ley de reciprocidad cuadrática a grupos, y entonces hay una demostración que usa precisamente teoría de grupos, etcétera. Bueno, pues empecemos. El lugar donde voy a trabajar es el campo finito con P elementos. Entonces, para no hablarles en blanco, si es que no han llevado teoría de campos o anillos, vamos a platicar un poquito. La idea de un campo es una estructura algebraica que tiene suficiente riqueza para trabajar bastante. Tiene todas las propiedades que tienen los números reales, tiene dos operaciones, una suma, una multiplicación. La suma tiene de todo, tiene neutro, tiene inversos, es asociativa, es conmutativa, y la multiplicación también, excepto por un elemento. En un campo, el 0 no tiene inverso. Y entonces en un campo podemos resolver ecuaciones, en general, le voy a poner en general, como estoy diciendo. Sin problema podemos resolver una ecuación como esta. Lo que necesito es justamente poder hacer las operaciones inversas. Aquí estoy sumando, estoy multiplicando. En un campo puedo restar y puedo dividir porque todo el mundo tiene inverso aditivo y todos menos el 0 tienen inverso multiplicativo. En particular, el campo en el que vamos a trabajar es el campo con P elementos. Se puede pensar como las clases de residuos módulo P. Es decir, yo puedo pensar que estoy trabajando con los enteros entre 0 y P menos 1 y los opero módulo P. Pienso a los números como si fueran residuos de la división por P. El algoritmo de la división me permite, dados dos enteros, dividir uno entre el otro, y eso me deja un residuo que está entre 0 y es menor que el divisor. Entonces eso es lo que hacemos, agarramos los enteros, lo dividimos entre P, y lo que sobra, ese sería mi entero en realidad. Y las operaciones se hacen, pues, módulo P. Sumo los enteros y el resultado lo reduzco módulo P. Multiplico los enteros y el resultado lo reduzco módulo P. Le puse las barritas porque en realidad son clases. La clase del 0 son todos los enteros que son múltiplos de P, porque ellos al dividirlos entre P, pues dejan residuo 0, entonces es la clase del 0. ¿Sale? Entonces es la estructura en la que vamos a trabajar. Como dije, aquí podemos resolver ecuaciones como esta. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer en campos? En campos no solamente puedo restar, sumar, multiplicar y dividir, también puedo eventualmente sacar raíces cuadradas. Por ejemplo, en los números reales, que son el conjunto tipo de los campos, puedo a ciertos números sacarle las raíces cuadradas. No a todos, por supuesto. En los números reales, ¿a qué números no le puedo sacar raíz cuadrada? A los negativos. Pero al 0 y a cualquier positivo le puedo sacar raíz cuadrada. Bueno, pues esa es la idea. En un campo, es decir, en una estructura con todas las operaciones y propiedades que acabo de decir, se vale la famosísima fórmula que le conocen comúnmente como la del chicharronero, ¿no? Si yo quiero resolver ahora una ecuación cuadrática, la que dije hace rato es lineal. Con mis operaciones básicas puedo resolver ecuaciones lineales.
Pero si me interesa resolver ahora una cuadrática, yo tengo la famosísima fórmula que le conocen como la del chicharronero, porque hasta el chicharronero se la sabe, eso es lo que dice. Las soluciones de esta ecuación están dadas de esta manera, y el único cuidado que tengo que tener es, bueno, tengo que tener dos cuidados. Primero, cuando divido. Tengo que tener cuidado que lo que divida no sea cero. En particular, si estoy hablando de un campo finito, lo que está abajo no va a ser cero, siempre y cuando A no sea cero, que es condición para que la ecuación sea cuadrática, y que la característica del campo no sea 2. La característica es el mínimo número de veces que un elemento se tiene que sumar con sí mismo para que me dé cero. Y en particular, en los campos finitos de P elementos, la característica es precisamente P. Entonces estoy considerando todos los campos finitos de P elementos, excepto el de 2. Y fuera de eso, la fórmula esta general se vale. Las soluciones de esta ecuación están dadas de esta manera. ¿Sale? Entonces el único problema que me queda es justamente lo que comentaba hace rato, sacar raíz. En los campos ni siquiera puedo asegurar que puedo sacar raíz siempre. En los reales ya me habían dicho, en los negativos no puedo sacar raíz cuadrada. Bueno, ¿y aquí? Entonces, que haya o no soluciones de la ecuación cuadrática depende de que lo que está aquí tenga sentido. Es decir, que pueda sacarle raíz cuadrada a b cuadrada menos 4ac. Y entonces el problema de resolver ecuaciones cuadráticas se convierte en resolver una ecuación. Quiero saber si lo que está aquí es el cuadrado de alguien para poderle sacar la raíz. Y eso es lo que hago. Pero, como estamos en un campo finito, las operaciones son módulo P, en realidad lo que me interesa es resolver esta congruencia. Estoy buscando todos los números que son cuadrados módulo P. Los puedo escribir como el cuadrado de alguien. Esto es una forma de motivar la siguiente definición. Un residuo cuadrático. Se pueden definir en otras estructuras, pero en particular en FP, el campo que estamos platicando, un elemento en FP es un residuo cuadrático módulo P si lo puedo escribir como el cuadrado de alguien que no sea cero. La notación que estoy poniendo aquí, FP estrella, simplemente es el campo quitándole al cero. O sea, le estoy quitando al único elemento que no tiene inverso multiplicativo. Entonces, si al entero que me dieron lo puedo escribir como el cuadrado de alguien en el mundo donde yo vivo, lo llamo un residuo cuadrático. ¿Por qué son importantes? Porque ellos son los que me van a decir qué ecuaciones cuadráticas tienen solución y qué ecuaciones no. Observaciones de los residuos cuadráticos. Si yo tengo un elemento que es un residuo cuadrático, entonces, por lo que acabo de poner, quiere decir que él es el cuadrado de alguien. Existe un X que cumple esto. Entonces, la primera observación es, si existe un X que cumple esto, existen dos. ¿Quién? X y el inverso aditivo de X. Porque ustedes saben que agarrar un número y agarrar su negativo y elevarlo al cuadrado da lo mismo. Como estoy en un campo, se cumplen las mismas propiedades y puedo ver que eso es cierto. Entonces, si la congruencia tiene solución, tiene dos. El X y su inverso aditivo, ¿no? Más, ¿cómo puedo entonces encontrar los residuos cuadráticos? Pues agarra todos los elementos y elévalos al cuadrado. Pero, por la observación anterior, cuando yo hago eso, me basta detenerme en P menos 1 entre 2. Elevo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, etcétera, etcétera, y los resultados van a ser residuos cuadráticos porque son el cuadrado de alguien, una vez que los reduzca a módulo P. Paro aquí por el comentario anterior. Si este es residuo cuadrático, entonces P menos 1 al cuadrado me va a dar lo mismo, no me da uno nuevo. P menos 2 al cuadrado, que es el inverso de 2, no me da lo mismo, no me da uno nuevo. Y así. Entonces, todos los residuos cuadráticos módulo P están dados por esta expresión. Claro, los tendría que reducir módulo P. Si el primo es grande, entonces calcular P menos 1 entre 2 y elevarlo al cuadrado y reducirlo módulo P, pues me lleva cierto trabajo, ¿no? Pero los residuos están dados así. Y eso permite concluir la siguiente propiedad importante de los residuos cuadráticos, que es la mitad de los elementos que no son cero son residuos y la mitad no. Tenemos una cosa importante. A continuación vamos a introducir, pues, un símbolo adecuado para representar a los residuos cuadráticos. El símbolo de Legendre fue introducido precisamente por Legendre en 1830 y es uno de estos ejemplos en matemáticas en los que parece que la notación hace toda la diferencia. Como que si escribimos las cosas adecuadamente, todo se acomoda y cae. Ahorita lo van a ver en la demostración. Entonces el símbolo es el siguiente, se denota así, es como si fuera A entre P, pero puesto entre paréntesis, y significa lo siguiente.
Esto va a ser 1 si A es un residuo cuadrático módulo P, menos 1 si no. Es como si el 1 me dijera sí es y el menos 1 no es. ¿Sale? Estoy definiendo el símbolo para números que no sean múltiplos de P, es decir, para números que no sean 0 en el campo donde estoy trabajando. Una caracterización importante de este símbolo es la siguiente. Cuando ustedes ven en sus cursos de teoría de grupos, si es que no lo han visto, lo podemos comentar rápido. Una de las primeras cosas que se ven es que en un grupo, no puedo, G, que tiene un número finito de elementos, si ustedes elevan un elemento a la cardinalidad del grupo, esto les va a dar, bueno, la notación es el neutro, les da el neutro del grupo. Es el pequeño teorema de Fermat, aplicado a nuestro campo, que en particular con la multiplicación y quitando todo es un grupo, se tiene que cualquier elemento que no elevado a la P en el grupo, porque son las clases, pero quitando el 0 son P-1. Entonces X a la P-1 es congruente con 1 módulo P. Esto es por el teorema de Fermat. Pero como P es primo, P-1 es un número par. Eso quiere decir que lo puedo dividir entre 2 y el resultado es un entero. Por lo tanto, este exponente que está aquí es un entero. Y entonces yo puedo factorizar, si se fijan, si agarro este 1 y lo paso restando para el otro lado, y puedo factorizar como una diferencia de cuadrados. Esto es lo que hice. Es este menos este por este más este me da el primero al cuadrado menos el segundo. ¿Sale? Y de esta pequeña observación se ve lo siguiente. Si yo agarro un número en FP que sea un cuadrado, entonces quiere decir que lo puedo escribir como el cuadrado de alguien. En particular, digamos que A es un cuadrado, entonces existe una Y que cumple esto. Todos los elementos de FP que no son 0 me satisfacen la relación que yo puse antes. Entonces, en particular, este A también la satisface. Y por lo tanto, quiere decir que A a la P-1 entre 2, como A es Y entre 2, es Y a la P-1. Pero Y a la P-1 por el pequeño teorema de Fermat es 1. Y entonces estoy diciendo que A, que es un residuo cuadrático, de nuevo si paso el 1 restando para acá, esto me diría que A a la P-1 entre 2 menos 1 es 0. Entonces los residuos cuadráticos son las raíces de este primer factor y los no residuos cuadráticos tienen que ser los factores del segundo. Entonces fíjense, todos los enteros, si va a ser residuo, A a la P-1 entre 2 me va a dar 1. Y si no es residuo, me tiene que dar menos 1. Y juntando esto con la definición del símbolo de Legendre, me queda, el símbolo era 1 si es residuo cuadrático, pero si es residuo cuadrático, A a la P-1 entre 2 va a dar 1. El símbolo es menos 1 si no es residuo cuadrático, pero A a la P-1 entre 2 va a dar menos 1. Este es el famoso criterio de Euler. Si yo tengo un entero en FP que no es 0, el símbolo se puede calcular así. Teóricamente es muy bonito, prácticamente no tanto, porque si yo quiero agarrar un entero grande y estoy trabajando con un primo grande, ahora elevar a la P-1 entre 2 y luego reducir módulo P, pues puede ser tardado, ¿no? Pero teóricamente es muy útil el resultado, porque además una de las importantes aplicaciones que tiene es que me permite probar de manera facilísima una de las propiedades más importantes del símbolo de Legendre, y es que es multiplicativo. Es decir, si yo agarro el símbolo, quiero saber si A por B es un residuo cuadrático módulo P, necesito saber cómo es A y cómo es B. El símbolo separa productos. ¿Por qué digo que es fácil verlo a partir del criterio de Euler? Pues porque precisamente el lado derecho, al quedarme como exponente, me va a dar esta propiedad. Si yo quiero saber cómo es A por B respecto a P, si es residuo o no, Euler me dice que esto es AB a la P-1 entre 2, pero por las propiedades de los exponentes, esto es A a la P-1 entre 2 por B a la P-1 entre 2. Y este es el símbolo para A y este es el símbolo para B. Entonces, importantísimo, el símbolo de Legendre es multiplicativo. Y esto en particular significa que si A y B son ambos residuos cuadráticos, el producto es un residuo cuadrático. Si los dos son no residuos cuadráticos, el producto es un no residuo cuadrático. Y si uno es residuo y el otro no, el resultado es un no residuo. ¿Sale? Bueno, la importancia de que el símbolo sea multiplicativo es que si yo quiero determinar los residuos cuadráticos módulo un primo, me basta fijarme en menos 1
y en los números primos. ¿Por qué? Por el teorema fundamental de la aritmética. Todo entero se puede escribir en forma única como producto de primos y más menos 1, ¿no? Entonces, dado que es multiplicativo, yo cualquier entero lo puedo partir como su producto de primos y entonces me interesa nada más el símbolo en los primos y si acaso en el menos 1, si es que aparece. Para el menos 1, la cosa es muy fácil porque el criterio de Euler me da la respuesta. El símbolo en menos 1 es menos 1 a la p menos 1 entre 2, por el criterio de Euler. Pero menos 1 a la algo es 1 si algo es par y menos 1 si algo es impar. Para que p menos 1 entre 2 sea par, se necesita que lo puedo dividir otra vez entre 2 y me dé entero. Es decir, necesito que p menos 1 entre 4 sea un entero, lo que en términos de congruencia significa que p debe ser 1 módulo 4. Y si no es 1 módulo 4, entonces esto va a ser impar y el símbolo es menos 1. Entonces ya tenemos todos los primos para los cuales el menos 1 es un residuo cuadrático. Tienen que ser 1 módulo 4. Y para que no sea residuo, tienen que ser 3 módulo 4. En particular, los primos para los que el menos 1 es un residuo, son sencillos de trabajar porque el hecho de que el menos 1 sea un residuo cuadrático me da una cierta simetría en la distribución de los residuos cuadráticos. Si un entero es residuo cuadrático, su negativo también. Entonces los residuos cuadráticos están como simétricamente distribuidos y eso permite hacer muchas cosas. Bueno, ¿y los primos? Ya dijimos que pasa en menos 1, pero ahora me faltan todos los demás posibles primos. ¿Serán o no serán residuos cuadráticos módulo P? Esa respuesta la da la ley de reciprocidad cuadrática. El teorema dice lo siguiente, y dada la notación que introdujimos con el símbolo de Legendre, se puede establecer bien fácilmente con esta formulita. Así como está, se ve medio sacada de la manga y rara y fea. Lo que dice es el símbolo de Q en P por el símbolo de P en Q es menos 1 a la P menos 1 entre 2 por Q menos 1 entre 2. Así como está, como que no dice mucho. Pero, pues vamos poniéndolo con palabras. Lo que está del lado derecho, de nuevo, esto va a dar 1 cuando el exponente sea par y va a dar menos 1 cuando el exponente sea impar. Pero un producto de números es impar siempre y cuando uno de ellos sea impar. De cualquier modo, de otro modo, con cualquiera de estos que sea par, el resultado sería par. Y P menos 1 entre 2 ya dijimos que es par si el primo es 1 módulo 4. Entonces, si alguno de los dos es 1 módulo 4, el exponente es par y entonces este producto quedaría 1. Pero como estos dos son 1 o menos 1, que su producto sea 1 significa que ellos son iguales. O los dos son 1 o los dos son menos 1. Esto quiere decir que cuando los primos son adecuados, alguno de los dos es 1 módulo 4, da lo mismo estar arriba que estar abajo. Palabras de un amigo mío, así lo dijo él. ¿Qué quiere decir estar arriba? Que Q es residuo cuadrático módulo P. Pero eso quiere decir, si van a ser iguales, que P es residuo cuadrático módulo Q. O al revés, si Q no es residuo cuadrático módulo P, entonces P no es residuo cuadrático módulo Q. Por eso se llama la ley de reciprocidad cuadrática. Si yo soy, tú también, si no, yo tampoco. Vamos parejos. ¿Sale? Ahora, si uno de los dos es impar, es decir, si ninguno de los dos es par, si los dos son impares, entonces el producto va a dar menos 1. Quiere decir que ellos, o uno es 1 y el otro menos 1, o al revés. Es decir, ahora no son iguales, cambian de signo. Entonces, ¿esto cómo lo leo? Si Q es residuo cuadrático módulo P, entonces P no es residuo cuadrático módulo Q. Y al revés, si Q no es residuo cuadrático módulo P, entonces P no lo es módulo Q. Esto siempre y cuando los dos sean 3 módulo 4. ¿Sale? Por eso es la ley de reciprocidad cuadrática. Si yo conozco la situación, cuál es la relación entre uno y otro, si es residuo o no, conozco la otra. Bueno, entonces esa es la ley de reciprocidad cuadrática. Vamos a ver pues la demostración. Como ya les había platicado, muchas de las demostraciones están basadas en el que se conoce como el lema de Gauss. Este sí es de Gauss. La ley de reciprocidad cuadrática, en realidad, el primero en conjeturarla fue Legendre. Hizo mucha experimentación, imagínense, en los 1800 y hacer las cuentas que involucran determinar si un elemento es o no residuo cuadrático módulo otro, y si el primo es grande, las cuentas son muchas, y él hizo suficientes experimentos como para llegar a conjeturar que pasaba esto. Gauss también estaba de acuerdo, y de hecho Gauss fue el primero en dar
una demostración completa. Legendre sí dio una demostración, pero parcial, le faltaban cosas. Gauss sí la demostró completamente. Y, bueno, como digo, muchas de las pruebas están basadas en este lema. Dice lo siguiente: si yo tengo un entero que no sea 0 módulo P, es decir, no puede ser múltiplo de P. En FP los elementos que son 0 son los múltiplos de P. Y vamos a considerar la siguiente lista de enteros. Yo agarro A está fijo, y lo multiplico por 1, por 2, por 3, etcétera, hasta llegar a P menos 1 entre 2 por A. P menos 1 entre 2, ya lo hemos dicho, es un entero. Entonces, esta es una lista de enteros. Y los voy a reducir módulo P, pero de la siguiente manera. Lo usual es, dependiendo de lo que uno quiera hacer, se toman los residuos entre 0 y P menos 1. Pero a veces me conviene tomar otros, y en particular en este caso, los residuos que voy a tomar no van a estar entre 0 y P menos 1, sino que los voy a tomar entre menos P menos 1 entre 2 y P menos 1 entre 2. Entonces voy a reducir estos módulo P, pero de tal manera que los residuos estén aquí. Lo que dice el lema de Gauss es: cuenta cuántos de los residuos que tienes son negativos, y el símbolo está dado de esta manera. Es menos 1 a la S, donde S es el número de residuos que obtuve que son negativos. Sorprendente, ¿no? Y suena bien bonito, pero ahorita que vean la prueba van a ver que en realidad es muy sencillo. Vamos a ver primero un ejemplo. Para 17, el primo 17 y A igual a 5, por ejemplo, P menos 1 entre 2 sería 16 entre 2, que son 8. Entonces tengo la lista 1 por A, 2 por A, etcétera, etcétera, hasta 8 por A. Pero como A es 5, pues esto es 5, 10, 15, este sería 20, pero módulo 17 es 3. Y luego sería 25, pero módulo 17 es 8. Y luego sería 30, pero módulo 17 es 13. Y luego este sería 35, que módulo 7 es 1, porque 34 es 2 por 17 más 1. Y así, ¿no? El último sería 6. Estoy marcando con rojo los que no son residuos adecuados para el lema de Gauss. Necesito que estén entre menos P menos 1 entre 2 y P menos 1 entre 2. Estos, los rojos, se pasan de P menos 1 entre 2, que dijimos que era 8. Este se pasa, se pasa, se pasa. Entonces necesito un residuo adecuado, que esté a la izquierda del 0 y más a la derecha de P menos 1 entre 2. ¿Quién es? Necesito a alguien que sea igual a 10 en FP, pero que cumpla las condiciones. Para esto me fijo que 10 más 7 me daría 17, que aquí es el 0. ¿Sale? Entonces eso quiere decir, con la notación de los inversos, que el 10 es igual a menos 7, porque es el inverso del 7. Entonces el 10 lo puedo representar por el menos 7. Con el 15 lo mismo. Al 15 para hacer 17 le faltan 2. Quiere decir que el 15 es el inverso del 2. Y el 13 para hacer 17 le faltan 4, así que el 13 es el inverso del 4. Y estos son los residuos que me sirven en el lema de Gauss. Y entonces, ¿qué me dice el lema de Gauss? Agarra los que son negativos, que son los que tengo con rojo, 1, 2, 3, y el símbolo es menos 1 a la 3, que como es impar el exponente, me queda menos 1. Conclusión: 5 no es residuo cuadrático módulo 17. Así es como se usa el lema de Gauss. Ahora vamos a ver la demostración. Entonces, supongamos, y otra vez puse con colores para distinguir, que yo ya tomé los enteros 1 por A, 2 por A, etcétera, hasta P menos 1 entre 2 por A. Y los que me quedaron negativos los voy a reetiquetar y los voy a llamar N1, N2 hasta NS, porque estoy diciendo que hay S. Los demás van a ser positivos. ¿Y los demás cuántos son? Pues son los P menos 1 entre 2 que había, menos los S que son negativos. Por eso le puse los índices así. ¿Sale? Ahora observemos que si yo agarro los negativos y los multiplico por menos, entonces estos enteros, ¿dónde quedan? Pues quedan positivos y entre 1 y P menos 1 entre 2. ¿Sale? Bueno, resulta que estos y los PJs no son iguales. Todos son distintos entre sí. ¿Por qué? Si hubiera algún NJ, digo, porque si ya agarré esos, si los estoy cambiando y los mandando para acá, podrían coincidir con aquellos que estaban acá, ¿no? Vamos a ver que eso no es cierto. Si hubiera un NI que fuera igual a un, bueno, igual, ni siquiera congruente, a un PJ, esto querría decir que PJ más NI es congruente con 0 módulo P. Pero ser 0 aquí quiere decir que PJ más NI es dividido por P, porque esos son los que son 0 aquí, los múltiplos de P. Pero eso quiere decir, eso querría decir
Recordemos de dónde vienen los n's y los p's. Yo lo que agarré fue a mi entero a y lo multipliqué por 1, por 2, etcétera, hasta p menos 1 entre 2 por a. Y esos son los que reduje, que se convirtieron eventualmente en los n's y en los p's. Entonces, este pj es algún k por a y ni es algún l también por a. Esto significaría, ay, lo puse mal, que P divide a K más L por A, pero como A no es 0 módulo P, entonces P no puede dividir A, entonces tiene que dividir a K más L. Pero esto no es posible porque los índices que yo estoy tomando llegan hasta P menos 1 entre 2. Entonces a lo más esta suma llega a ser P menos 1, que es un número menor que P, por lo tanto P no lo puede dividir. Entonces conclusión, en efecto, los menos NI y los P son distintos, pero como ellos son P menos 1